Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Congreso de la Unión aprobó las leyes de amparo y amnistía. La primera limita las resoluciones de los jueces y evita que suspendan inmediatamente leyes sin lo que llaman un análisis profundo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. La segunda le permite al presidente conmutar penas y procesos penales en casos de los que él considere relevantes para el Estado y pues ahí puede hacer lo que quiera. Para hablar de ello nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Francisco Burgó, abogado y profesor de Derecho Constitucional. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. El agradecido soy yo. Muy Ernesto buenas Cervera, noches. Macario Schettino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, lo que hicieron es por un lado limitar el amparo y por otro abrir la posibilidad de que el presidente de la República pueda amnistiar a quien quiera. Esto, ¿cómo se puede realizar sin o puede traspasar, volverse real, si esto va en contra de lo que la propia Constitución establece en términos del amparo e incluso de las limitaciones sobre la amnistía? Son dos reformas que fueron aprobadas en el Congreso en fast track. En 3 semanas, una aparente discusión, digo aparente porque simplemente el voto de la mayoría oficialista lo hizo posible en ambas cámaras. Está pendiente de que se publique en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ahí la oposición ha manifestado que va a presentar acciones de inconstitucionalidad. Ahora, el tema del amparo es muy técnico porque el amparo es el principal instrumento que tenemos los mexicanos para defender nuestros derechos. Con esta reforma lo que se está buscando es limitar a los jueces de amparo para que cuando se presenten demandas de amparo indirecto en contra de normas generales o inclusive de actos de gobierno, los jueces de amparo no puedan conceder suspensiones con efectos generales. Esto quiere decir que, digamos, yo me amparo porque la autoridad me quiere detener a mí por un determinado delito que cometieron muchos, digamos. Solo si yo me amparo, solamente a mí me protege. El amparo tiene un principio que se conoce de relatividad de las sentencias. Dentro de la doctrina se conoce como la fórmula Otero, por Mariano Otero, su creador, el diputado jalisciense allá en 1847. Pero esa es la regla. El amparo protege solamente a quien lo solicita. Pero tratándose de una norma general, por ejemplo, ahora en el caso con las Afores, las personas que son trabajadores que ya no están en activo y tienen más de 70 años, que son sus ahorros, resulta que a partir de la creación de este fondo de pensiones para el bienestar, el gobierno va a disponer de esos ahorros. Eso implicaría un agravio a las personas que por distintas razones no quieren disponer de sus ahorros. Una persona va y presenta su demanda de amparo en contra de esas normas generales que crearon este fondo de pensiones para el bienestar. Hoy todavía que no se publica esas reformas a la ley de amparo, un juez de amparo podría decir, bueno, si bien es cierto, a ti, Juan, que estás viniendo a pedirme una suspensión, es decir, que se detenga la entrada en vigor de esas reformas que crean este fondo para el fondo de pensiones para el bienestar, no nada más a ti te estarían perjudicando, sino te estarían perjudicando a cientos o miles de trabajadores. Entonces yo haciendo un análisis ponderado de lo que se conoce como la apariencia del buen derecho, eso implicaría que entonces los jueces de amparo estarían suspendiendo la entrada en vigor de forma provisional hasta en tanto resuelve en definitiva el amparo. Pero esto lo impide. Esta reforma es lo que lo va a impedir y esta es la parte preocupante porque si bien es cierto, el amparo va a seguir funcionando en lo individual, pero va a implicar que aquellas personas que no tienen para pagarle a un abogado porque el amparo es caro. O sea, lo que es todo el procedimiento dentro del Poder Judicial es gratuito, es justicia gratuita, pero elaborar una demanda de amparo es caro y no todas las personas pueden pagar y es ahí donde se estaría desprotegiendo a sectores. Cuando hay un amparo que a uno como persona solicita y se le otorga, ahí la suspensión provisional ¿sí procede? ¿En términos de? De aquello, que lo detuvo a alguien, un policía, y no sé qué, o lo está detenido, voy y hay una suspensión provisional. Con todo y la reforma, esa persona
queda liberada, o sea, queda libre, o también el amparo queda anulado en cualquiera de las formas. No, o sea, no queda anulado, o sea, porque aquí es que cada persona en lo individual tiene que presentar su demanda de amparo para que el juez en lo individual pueda estar concediendo la suspensión provisional. Ahí sí, ahí sí. De hecho, para todos los casos. Okay. Entonces, lo que están haciendo es limitar esta facultad de que los jueces ya no puedan conceder la suspensión con efectos generales. Básicamente es en leyes, digamos. Exacto. Leyes y actos de gobierno también. Okay, por ejemplo, temas de construcción, por ejemplo, del Tren Maya. El Tren Maya sería otro ejemplo. Creo que va a ser más claro para los amigos del auditorio. Esto que se está haciendo es un intento de evitar que el Poder Judicial detenga las arbitrariedades que están haciendo ellos mismos, sea con la ley de Afores, sea con el Tren Maya. Está dirigido esta reforma a la ley de amparo a que nadie pueda detener las ocurrencias presidenciales, para ponerlo más claro, ¿no? Por una parte, las ocurrencias presidenciales y también lo que ha impuesto Morena con sus votos. Porque si bien es cierto, en una democracia las mayorías son las que pueden decidir, pero la forma en cómo están llevando a cabo los procesos legislativos dejan mucho que decir en términos de lo que es una deliberación que tiene que ocurrir al interior del Congreso, y también es parte de las varias razones del por qué la Corte, cuando conoce las acciones de inconstitucionalidad, simplemente las está declarando su invalidez. Lo dicen porque básicamente pues, los proyectos no son presentados a tiempo o no lo leyeron viciados de origen. ¿Sí? Eso es lo que llaman problemas de procedimiento, que para algunos pues, tendrían que ser desechados porque lo importante es el fondo, ¿no? Y no el procedimiento. Pues es que es forma y fondo. O sea, no podemos decir que porque simplemente son mayoría, se les faculta para estar ignorando la Constitución en términos del proceso legislativo. Sé que el tema del amparo es técnico, pero de verdad es un tema que nos debe de preocupar mucho, porque se estaría afectando a aquellas personas que no tienen para contratar abogados, es decir, sectores desprotegidos, y no solamente es para temas, por ejemplo, de la ley de la industria eléctrica, el tema de vacunación, de educación, es decir, hay muchos temas que sí pueden amparar a muchas personas que se encuentran en ese supuesto. Francisco, explícame una cosa. ¿Qué quieren decir con un análisis profundo de la Suprema Corte de Justicia? ¿Está suficientemente vago para que cualquier cosa que decida la Suprema Corte de Justicia no sea calificado como no profundo? ¿Qué es eso? Bueno, hablando de cuates que lo aprobaron en un día, digo, con un análisis profundo, supongo. El creador de esta iniciativa llamó al Poder Judicial la dictadura de la toga, lo cual me parece verdaderamente lamentable, que él, inclusive siendo catedrático de la Ricardo Monreal, él simplemente hace ese tipo de manifestaciones, porque les molesta que un juez de amparo, que está facultado para hacer la revisión y un análisis ponderado de que esas normas pueden causar agravio a muchas personas y se suspende el acto reclamado, les molesta mucho y quieren que solamente sea la Corte quien vaya a analizar a profundidad si eso no es constitucional. Pero aquí lo paradójico es que cuando la Corte hace su ejercicio, también se van en contra de la Corte, que la Corte también tiene la facultad para hacer este análisis y sobre todo para declarar la inconstitucionalidad de estas normas. Es que el argumento ahí es que la Corte estaría legislando, dicen. O sea, está sobrepasando los límites de sus facultades de manejar o de interpretar la ley y está poniendo, digamos, una ley que no coincide, digamos, con el modelo original. Ese es el argumento, básicamente. Es el argumento el que tiene Lenia Batres, el que tiene el presidente, el que tiene Morena, de que no quieren entender que aunque sea el poder legislativo un poder autónomo y soberano, tienen que respetar la Constitución y la ley. Y si no lo hacen, tenemos al guardián de la Constitución, que va a ser la Corte, para que les diga en dónde sí y en dónde no pueden ellos hacer o modificar la Constitución y sobre todo las normas que de ella emanan, porque ellos dicen es que somos nosotros electos democráticamente y la Corte no, como 11 pueden ir en contra de 628 legisladores federales, 128 senadores y 500 diputados. Esta es la parte que de verdad es lamentable el criterio, porque lo ven como que la Corte está en contra de ellos y que imponen sus criterios, y eso no es así. Solamente la Corte busca que se respete la Constitución. Esa es la idea de la democracia liberal, es decir, la democracia permite llegar al poder y tiene la mayoría la posibilidad de cambiar cosas, pero las minorías tienen derechos y quien cuida esos derechos es precisamente el Poder Judicial. Esto que discutimos de amparo es un ejemplo de cómo ir en contra de ello, pero también lo de amnistía.
Porque si uno combina esta amnistía que se está buscando para que el presidente pueda decidir a su antojo a quién libera, y lo vemos al mismo tiempo con esta prisión preventiva oficiosa que se ha ampliado a todo tipo de delitos, en los hechos estamos moviendo al Poder Ejecutivo las facultades del judicial. Es decir, el fiscal decide quién se va a la cárcel por prisión preventiva oficiosa y el presidente decide si libera o no a un secuestrador, a un criminal, a un narcotraficante. Por razón de Estado. Estamos entonces pues perdiendo por completo a la democracia, ¿no? Bueno, pero además hay un fraude a la Constitución con el tema de la ley de amnistía, porque es el Congreso quien tiene la facultad para expedir leyes de amnistía. Es el Congreso. Y resulta que dentro de una facultad del Congreso se la está transfiriendo al presidente para que sea el presidente el que decida, solamente bajo el supuesto de que alguien pueda estarle ofreciendo elementos que sean comprobables, según esto, comprobables y le interesen al Estado mexicano para esclarecer los hechos. Pero eso va a dar lugar a que una persona esté fabricando pruebas, esté comprando testigos, esté haciendo imputaciones falsas y con eso el presidente ya se va a dar finalmente por satisfecho y estar liberando a quien quiera, sean feminicidas, narcotraficantes, cualquier delito. Eso es muy grave, el transferir, hacerle fraude finalmente a la Constitución. Y luego le van a salir estos criminales que a cambio de libertad ofrecen declaraciones y con ellas se escribe un libro diciendo que pues el presidente está asociado con los narcos. Es decir, ni siquiera piensan en de qué tamaño puede ser el problema, incluso para ellos mismos. Francisco, en algunos países esta ley de amnistía está operando desde hace mucho tiempo y es muy criticada. Por ejemplo, en Estados Unidos, y normalmente se utiliza el último día de un presidente, saca la ley de amnistía y libera a quién sabe cuánto. Así lo hizo Trump, hasta liberándose a sí mismo. Sumamente criticada. ¿Ese es exactamente el modelo que nos están aplicando a nosotros o la ley de Estados Unidos tiene una configuración completamente diferente? Digamos, ¿por qué funciona ahí y no podría funcionar aquí en México? Pero nada más le añado a lo que dice Ernesto. La Constitución le permite al presidente amnistiar, pero tiene limitaciones, ¿correcto? No, la Constitución le da facultad al presidente para otorgar indultos. Indultos, bueno. Y es para determinados delitos Okay. y es cuando ya están sentenciadas esas personas. Es decir, hay un control. Aquí, en esta amnistía que es del Congreso, el presidente no tiene ninguna restricción, ningún control para estar otorgando el perdón, personas en proceso o ya sentenciadas, que esa es la parte que a mí me parece grave y que es, yo digo que es más allá de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. ¿Y por qué en esta parte final de estos últimos meses del sexenio está ocurriendo todo este tipo de reformas para estar construyendo un hiperpresidencialismo que piensan que se van a quedar ahí a perpetuidad? Ahora, pero la respuesta tendría que ser por parte de la Suprema Corte de decir esto es anticonstitucional, porque como bien decías, una cosa es el indulto que tiene derecho y la otra es la propia amnistía. Pero pues en una de esas, si la Corte no entra rápido mañana, pasado, lo que tú quieras, es decir, esto es inconstitucional, esto le puede dar oportunidad al presidente a consumar hechos y decir libero a estos y estos otros se quedan adentro y el tema del amparo funciona. O sea, hay la posibilidad de que en tanto la Suprema Corte no dictamine rápidamente su inconstitucionalidad, esto entre en funciones, esto se proceda directamente. Sí, o sea, de hecho, inmediatamente que se publique en el Diario Oficial, que está próximo a que se publique mañana en estos días, inmediatamente el presidente ya puede estar llevando a cabo esta amnistía, que es, insisto, un fraude lo que está haciendo, pero lo puede estar haciendo porque para eso la oposición tiene que estar concediendo ahí finalmente la oposición tiene que presentar acciones de inconstitucionalidad para que la Corte conceda la suspensión de estas reformas a la ley de amnistía y así se detenga y resuelva lo antes posible porque el 30 de noviembre será el ministro Luis María Aguilar y eso da la posibilidad de que la próxima persona que gane la presidencia de la República presente otra persona ahí y si puede llegar a un perfil similar al de Lenia Batres en el caso que gane la candidata oficialista.
O sea, no hay posibilidad, como quien dice, de pararlo, o sea, de que esta... Si se tardaran hasta noviembre. Así Pero es. esto, supongo, la oposición meterá de inmediato la acción de Así lo ha inconstitucionalidad, la manifestado. Corte va a responder de inmediato, y si el presidente hubiese amnistiado a alguien en el entretanto, esa amnistía queda inválida después. La puede la Corte regresar. Entonces, Digo, será cuestión de lo que determine la Corte, porque la Corte puede decir, bueno, ya el presidente concedió Claro. ahí la liberación de Y son estas hechos personas. consumados. Pueden ser hechos consumados. puede ser, puede no ser. Puede ser. Ya está Sí, una sí. decisión de la Corte y es Exacto. buena el apunte de Macario. Entonces, estamos ante una situación, digamos, de dificultad por parte del gobierno de interpretar o de incapacidad de interpretar una ley que es en beneficio de ciudadanos para trasladársela a un poder ejecutivo, sea el que sea, ¿no? Así es, porque al final se le están dando, como bien dijo un diputado del PAN, las llaves al presidente, de las llaves de la cárcel, para que él decida a quién le abre la puerta y a quién no. Francisco Burgoa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muy buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues se realizó el segundo debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. La candidata de oposición tuvo una participación mucho más contundente frente a la oficialista que en el ejercicio anterior, donde parecería que le fue pues, no muy bien. Los ataques y los señalamientos entre ambas candidatas subieron de tono. Sheinbaum señaló a Gálvez como corrupta, lo hizo repetidamente, y a ella pues la calificaron, la opositora la calificó a ella como mentirosa. Álvarez Maínez, que pues no sabemos qué hace ahí, se dedicó a realizar propuestas y a hacer comparsa de Sheinbaum, porque pues parecía que disparaba mucho más al lado de Xóchitl o contra Xóchitl que contra Claudia, e incluso ya pues ayer creo fue cuando Claudia le reconoce al propio, que es como el beso del diablo, me imagino, que le diga que le reconoce que él ha actuado frente a la candidata del otro lado. Pero eso, digamos, es un punto secundario. Aquí el asunto es básicamente, Ernesto, si este tipo de debates mueven la votación o presentan o le hacen cambiar a la gente la opinión sobre el propio perfil o la capacidad del candidato o candidata, ¿no? Los que ya tenían decidido su voto no van a cambiar sobre la base de lo que vieron en el debate. Sí tiene una influencia sobre los indecisos, eso me queda claro, y sobre todo tiene una influencia muy importante sobre el ánimo de las diferentes facciones. Después del primer debate, el ánimo en la candidatura y en todo el movimiento atrás de Claudia pues se fue para arriba. En este segundo debate es exactamente lo contrario. Pero lo que sí vemos claramente en diferentes encuestas, no importa de un lado o del otro, es un descenso paulatino de la intención de voto hacia Claudia Sheinbaum y un ascenso significativo, también paulatino, en el caso de Xóchitl. De hecho, una de las encuestas ya la plantea como un empate prácticamente igual. Si se cruza o no se cruza, eso es indiferente, con un error medio de 2,5%, una confiabilidad de 97,5%, lo que tienes es que cualquier resultado que dé 2 puntos de diferencia es prácticamente un empate técnico. Es algo similar un poco a lo que pasó en 2006. Es correcto. Cuando pues las encuestas daban ganador a López Obrador por mucho, se fue moviendo esto, aunque pues todavía hay muchas encuestas, Macario, que le dan una amplia ventaja a Claudia, ¿no? Sí, hay, yo diría, como 3 grupos de encuestas. Están las que son vendidas, esas están trabajando contra recursos, me imagino, públicos. Es el caso de Encol, que trabaja para El País y que claramente se puede probar que está midiendo en lugares donde la intención de voto por Morena es clara y entonces pues los resultados le salen a su favor. Pasa algo similar con Demotecnia, esas encuestas yo no las consideraría. Las otras que vienen de casas encuestadoras de mucho tiempo, de gente confiable, están teniendo el problema de que no es nada fácil medir. Desde hace 15 años hay problemas con encuestas en todo el mundo.
Todos los amigos del auditorio recordarán casos en los que iba a ganar fulanito y ganó el otro y cosas por el estilo. Brexit y Argentina son así los más notorios, pero es un fenómeno general. Aquí en México esto ocurre y se le suma en este momento la preocupación, por un lado, de la seguridad. Entonces, en muchos lugares la gente no abre, no quiere contestar. Y en otros casos, la presencia continua de estos personajes llamados siervos de la nación, un ejército electoral que sí está pagado por nosotros porque trabajan en la Secretaría del Bienestar, y pues están dando vueltas a la gente para recordarle que el dinero que reciben pues, se los dio Andrés Manuel, no el gobierno. Entonces, pues mucha gente cuando llega el encuestador no saben si es un encuestador o es un siervo de la nación, mejor no contestan o fingen algo, y esto pues no les permite medir bien. Y el tercer montoncito de encuestadoras son las que están haciendo telefónicas masivas. Está esta que se llama Massive Caller, también México Elige, hay alguna otra que hace lo mismo, y sí son diferentes. Yo creo que uno puede pensar que estamos hablando de una diferencia probablemente de un dígito, ya todavía a favor de Claudia Sheinbaum, pero con las tendencias que mencionaba Ernesto, a irse cerrando. Ahora, en términos del debate, me pareció a mí que en ciertos momentos Claudia lo que hacía era pues mostrarse como la que tenía que defender en lugar de ser la que directamente ataca. Es cierto que el presidente pues prácticamente le había pedido que apoyara los logros del propio gobierno López Obradorista, pero más allá de eso, el asunto de verse, digamos, de no saber administrar, creo que el peor error que pudo tener fue no saber administrar el tiempo, porque eso hacía que Xóchitl, que lo estaba haciendo, pues viera lo que tenía ella de tiempo, se lo acababa Claudia, y entonces Xóchitl empezaba a disparar, y ella ya no podía contestar hasta que llegó por el punto donde le dijo, si quieres te presto mis minutos. Creo que en ese sentido estos debates lo que te demuestran básicamente simplemente es quién es más ágil en términos de expositor y, por supuesto, la capacidad de responder de manera rápida, ¿no? Ahora, cambió radicalmente del primer debate al segundo debate, sí. Los tres, eso me queda claro. Se aprendieron en algunos casos las lecciones, es el caso de Xóchitl, no en el caso de Claudia, y bueno, da lo mismo en el caso de Maynes. Pero en efecto, yo creo que sí hubo un cambio radical y pues queda la incógnita de qué va a pasar en el tercer debate. Hay gente que está hablando inclusive si se va a presentar o no determinada candidata, en este caso Claudia. Vienen temas muy candentes, específicamente inseguridad, corrupción, infraestructura. Hacen específicamente que una tome la posición de ataque, porque hay mucha tela de dónde cortar en estos últimos 5 años, y otra de defender algo pues, que es bastante evidente. Yo creo que uno de los aspectos que más llama la atención es cuando vienen las preguntas de los ciudadanos, vienen como una especie de queja de lo que han visto durante los últimos 5 años, y entonces ponen en una posición muy difícil a Claudia frente a lo que cualquiera de sus dos oponentes pudiera pensar, o inclusive los moderadores. La gente le está preguntando directamente qué está pasando en este contexto que nos sentimos mal, en educación, en salud, no importa el tema. Me parecieron que las preguntas del primer debate que venían de la ciudadanía, que decían que estaban cargadas en términos negativos hacia las acciones de gobierno, en esta ocasión parecían totalmente intrascendentes, o sea, no tenían ni caso le hacían, le decían si el nombre, como no, señor Pedro, no sé qué, y ¡bum!, empezaban a disparar hacia otro tipo de cosas. Yo creo que en ese sentido, esta idea de generar un debate, pues o le entras al debate, o mejor no vayas, aunque el costo puede ser muy alto. Y lo digo porque, pues finalmente, Claudia Sheinbaum no le contestaba. O sea, no la ni siquiera veía. volteaba a ver. O sea, no la consideraba una interlocutora válida. Daba todo por resuelto. Y cuando tú no tienes esa habilidad, pues entonces el otro se va con todo. Más el tema Álvarez Maynes, que pues si está así de cerrada como dicen algunas encuestas, ese porcentaje, yo sé que Macario me va a decir que no va
que en una elección polarizada estos terceros no cuentan como ciudadanos en España, pero aquí sí, yo me imagino que el dueño del partido, Dante Delgado, estará pues cabeceando bien a qué lado va a apoyar, porque en una de esas se queda como así como el perro de las dos tortas, sin ninguna. Sí, yo no creo que esté pensando ya Dante en eso, porque ya se entregó a Morena, entonces yo Eso no ya creo que no. ya le piense, lo debió haber hecho antes, ya no lo hicieron. Yo creo que Claudia Sheinbaum no tiene muchas habilidades para el debate, naturalmente pues me refiero, y entonces está en una situación bien complicada porque el presidente le exige que lo defienda, pero no hay manera de defender porque ningún dato está a su favor, entonces tiene que mentir. Ella entonces tiene que concentrarse en estar diciendo las mentiras como si fueran suyas. Le van a estar atacando Xóchitl, no le puede contestar porque no quiere voltear a verla. Entonces no hay manera que le vaya bien. No le fue mal en el primer debate porque Xóchitl llegó mal. Llegó acartonada. Que mal vestida, nerviosa, que le cambiaron las tomas, no sé. El caso es que en este segundo, que ya llegó en buenas condiciones, pues barrió con ella. En el tercero pasaría lo mismo, supongo, porque pues ya le aprendieron. A lo mejor efectivamente ya ni va. Yo sí creo que hay que recomendarle a los amigos del auditorio que no estén considerando la opción de Maínez porque es desperdiciar el voto. Si estamos decidiendo entre democracia o autoritarismo, pues nada más hay esas dos opciones, no hay variantes entre ellas, ¿no? Y a final de cuentas, el mensaje o los mensajes que se puedan dar constructivos en un debate no sirven de mucho, no tienen mayor retentiva en términos generales o penetración. Muchos dicen que Maínez arrasó en el debate porque es el único que hizo propuestas. Y cuando le preguntan a la gente ¿y qué propuestas hizo? No se acuerdan de absolutamente nada. Porque una cosa es hablarle a los chavos, a los jóvenes, y otra cosa completamente diferente es poner sobre la mesa algo sensato, algo real, algo viable para el país en su conjunto, que la mera verdad es que no hemos visto y yo creo que no vamos a ver en el transcurso del tercer debate tampoco. Ahora, lo cierto es que para el tercer debate, sin duda alguna, vamos a ver lo que sería básicamente la última carta que se lanzan los candidatos o las candidatas fundamentalmente y a ver qué hace Maínez, ¿no? Pero lo que sí queda muy, muy claro en ese sentido es que este tipo de debates como tal, que está siendo visto por una cantidad cada vez mayor de personas, que esto no lo teníamos contemplado, siempre decíamos, nadie ve el debate, no sé qué, ahora resultó que tuvo, ahora sí que ratings bastante altos. Más que en el primero. Más que en el primero. Bueno, pues esto sí puede de alguna manera incidir en favor o en contra de cualquiera de ellas, ¿no? Yo creo que sí, parece que eso es lo que están midiendo esas encuestas telefónicas, pero hay que esperar a que haya más mediciones, ¿no? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Crecimiento, otra vez, el tema del PIB, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, un crecimiento que parecería pues bueno, pero que pues viene cayendo paulatinamente y en ese sentido pone focos rojos para el segundo semestre del año. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el Producto Interno Bruto de México se expandió 0.2% en el primer trimestre del año respecto al último de 2023, de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI. A tasa anual crece 2%, cifra menor al 2.5% del trimestre anterior y por debajo del pronóstico del 2.3% estimado. Algunos analistas advierten que este indicador es bajo para ser un año electoral, con la lana que le han metido, y que sumado a la inflación que no cede, pues el país corre el riesgo de, en una de esas, pues tener un crecimiento bastante bajo. A ver, hubo datos nuevos esta semana. Macario, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que la economía no está teniendo dinámica suficiente. Ya lo habíamos visto al cierre del año pasado, el último trimestre del año pasado, la economía empezó a frenarse y se siguió frenando en estos primeros 3 meses del año, eso es lo que dice esta cosa. 1.6% realmente es el crecimiento y esto significa pues que estamos perdiendo el sexenio completo. Si uno mide la tasa de crecimiento anual promedio en los últimos 6 años, el crecimiento es de 0.6%. Es el más bajo en 40 años. No habíamos tenido un sexenio tan malo.
Y esto es producto de que pues, se han tomado muy malas decisiones, la economía no las resiste, a pesar de lo que hemos comentado muchas veces aquí sobre la construcción, con las cifras grandotas y demás. Pues esto ya no le está alcanzando porque ya para este año ya no pudieron seguir sumándole inventos ahí en el Tren Maya. Las manufacturas, hoy salió el dato de manufacturas y el dato para marzo, es el dato oportuno, el adelantado pues, es de menos 4%. Sí, una contracción seria en manufacturas que el resto de la industria no alcanza a compensar. Lo único que medio crece son los servicios y ya habíamos platicado, para el mes de febrero el comercio al menudeo, por ejemplo, está en números negativos. No sé cómo vaya a estar en marzo, pero no parece que se pueda recuperar mucho. Y entonces, en los meses en los que se repartió dinero a la gente para que la gente comprara, pues resulta que el consumo se cae. Entonces la gente a lo mejor tiene miedo de lo que va a pasar y se guardó la lana, yo no lo sé, pero este era el semestre donde íbamos a crecer, por ser el semestre previo a la elección. Después de la elección, pues hay que esperar una economía todavía más frenada que esta, probablemente en números rojos. A ver, vámonos por partes. Primero, los números de marzo en ventas menudeo van a estar mejor, pero por trampa. No por trampa de las autoridades, sino porque cayó la Semana Santa en marzo y tuvo 5 fines de semana. Entonces, a la hora que comparemos con marzo, van a salir un crecimiento grandotote. No hay que hacerle mucho caso, hay que considerar el promedio de todo el trimestre y sí se está desacelerando porque los antecedentes del consumo, que es básicamente el empleo, los salarios y las remesas, están cayendo en pesos. ¿En pesos cuánto? Menos 8% están cayendo las remesas. Y mira que en dólares hubo un muy mal dato en marzo. Cayó también. Claro. Y si lo pones en pesos, que pues a 16.50, pues la gente está empezando a sufrir, especialmente en aquellas entidades federativas, en donde la participación de las remesas en las remuneraciones totales de las familias es muy alta. Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla. Híjole, reciben un chorro de lana. A ver, en el debate, en los debates presidenciales, uno de los temas, digamos, que la candidata de Morena planteaba era el aumento, dicen, del salario mínimo y del salario real como tal. Macario hace caras, siempre hace caras, pero bueno. No, sí, el salario ha aumentado y ha aumentado de manera muy importante. Y el salario real. Entonces, el salario formal sí ha aumentado precisamente por este empuje del salario mínimo. Se han compactado los ingresos de manera muy importante. No ha crecido el salario promedio del Seguro Social, de los afiliados al Seguro Social, tan rápido como el salario mínimo. Pero sí se ha incrementado de manera muy importante. Y eso ha permitido que en este rubro, en esta categoría de trabajadores, los formales, se siga manteniendo, digamos, el empleo y el salario. Pero en el promedio de la economía no es el caso. Todo el sector informal está sufriendo y de manera muy importante, y están sufriendo todos aquellos que reciben remesas. Entonces, en el agregado sigue creciendo el consumo, sí, pero a tasas mucho más bajas de lo que vimos el año pasado. Y lo vamos a ver reflejado hacia adelante con nuevas cifras, no cabe la menor duda. Nada más un complemento al tema de salarios. Efectivamente hay un incremento en el salario promedio en el sector formal. No es maravilloso, pero sí existe. Comparado con la inflación hay un incremento, por lo tanto el salario real creció. Comparado con la inflación en alimentos, no creció. Y entonces, como quienes están en ese nivel de ingreso tienen un mayor consumo de alimentos de lo que es el promedio del país, el verdadero salario real prácticamente no ha crecido, el que la gente siente. Entonces, por eso también en las encuestas la gente se está quejando ya cada vez más del costo de la vida, que era una cosa que se nos había olvidado en México durante muchos años, pero ahora ya regresó esa. Compleméntalo con, nada más respecto de esto, con dos cosas fundamentales. No solamente son los alimentos, los servicios de salud. Cuando vas y no te atienden, pues tienes que ir a un médico privado, ¡pum! Y ahí sí se fue. Y la educación. A eso voy. El tema fundamentalmente de, disminución de la pobreza, como tal, que ha sido, digamos, también manejado. Se dice, bueno, sí, pero es que pobreza extrema no, eso fue lo que aumentó porque no les llega el dinero. O sea, hay que recordar que aquí hubo
digamos, un cambio en la visión de lo que representan los programas sociales. Un retroceso se dice, porque nos regresamos a lo que se hacía en los años 70. Bueno, eso Nos es lo que dice deslizamos Macario. hacia el piso. Una visión diferente, que es que a la gente, digamos, le ayuda el que le des el dinero y no que le resuelvas o que la metas en un carril de responsabilidades, de mandar hijos a la escuela, de una u otra forma llevar a los niños a las instituciones de salud a que los vacunen, etcétera, etcétera, como era anteriormente. Ahora, en ese sentido, estamos ante una situación muy clara en donde el tema de programas sociales, ningún candidato se va a decir yo los voy a quitar, No. pero el hecho de seguir entregando dinero metido con todo el rollo de pensiones que ya platicamos, lleva a una situación en donde, pues, en un momento determinado ya no hay recursos para manejar este tipo de programas sociales que no son lo que le llaman sustentables, o sea, que no aguantan, que no tienen dinero de dónde sacarlo. Lo que hay es déficit, Ezra. O sea, lana que esté respaldada con impuestos, no tienes toda la razón. Pero entonces se recurre a la deuda. Y lo que es explosivo es la deuda. Y eso es lo que tiene un problema muy serio hacia adelante. Este año, de acuerdo con las cifras de Hacienda, será cercano al 6%, 5.9%. El gasto en este primer trimestre, que es con lo que contamos información, está creciendo más de 20%. Los ingresos están creciendo 4%, y tú imagínate cuánto está creciendo la deuda de este país. Una barbaridad, 500% si se le compara con lo que pasó en año. O sea, nada más en el primer trimestre del año ya tuvimos el déficit que tuvimos en todo el año pasado. El déficit al que se refiere Ernesto es igual a lo que estamos pagando en pensiones. Es decir, estamos contratando deuda para pagar pensiones. ¿Cuándo se va a resolver eso? Nunca. Es imposible. Tú normalmente contratas deuda para construir presas, y luego carreteras y que cosas sea y que te rentable. generen una mayor actividad económica y más impuestos. Contratar deuda para pagar pensiones es imposible de financiar. Entonces esto no tiene salida. Quien gane la presidencia va a tener que ajustar estas cosas. No lo van a decir ahorita porque pues, No, tienen nadie, que ganar la en su sano elección. juicio, claro. Pero una vez que pase esto, pues van a tener que ponerse a hacer numeritos y a ver en dónde se puede ajustar. Ahora, pero eso no está simple. digamos, te va a afectar muchísimo el comportamiento de la economía en el segundo semestre del año, cuando el gobierno le meta freno sí. a la expansión que A ver. tienes en este primer trimestre. Y entonces, sí, se va a juntar un escenario internacional mucho más malo. Ya estamos viendo que las manufacturas están cayendo, nuestras exportaciones están cayendo, con un mercado interno bastante más deprimido. A ver, yo entiendo que ninguna candidata puede decir que va a hacer una reforma fiscal. Ok. Xóchitl sale con la propuesta de que, pues cerrando Pemex, o sea, haciéndole caso a Macario, que con eso, con lo que se pueden ahorrar de subsidio, con eso se resuelve el problema. Yo creo que los números no dan, ¿No? pero hay esta idea de que si tú te metes en el carril de una economía viable, una economía financiable, pues este asunto de pensiones y de programas sociales que básicamente son pues entrega de dinero, pues, te obligaría a una reforma fiscal de otro tipo, ¿no? Yo creo que cerrar Pemex te puede ayudar, pero no resuelve el problema. Que una presidencia que sea más abierta al mundo y más cumplidora de leyes puede atraer inversión de verdad, que ahorita no está llegando. Y entre esas cosas puedes tener algo de tiempo para arrancar una reforma fiscal y poderla implementar, porque si tú dices hago reforma fiscal, tardas un rato en hacerla y luego tardas 2 o 3 años en que empiece a dar los resultados que estás buscando. Entonces, esto te daría ese tiempo, pero yo no creo que haya manera de evitar una discusión profunda de en qué queremos gastar y cómo queremos recaudar. Eso lo van a tener que hacer. ¿Y de qué tamaño es esa discusión? 6% del PIB, de ese tamaño. Eso es lo que tenemos que generar, más de ingresos permanentemente cada año o recortarle al gasto, que ya está en las últimas. Bueno, por lo pronto lo que han planteado, incluso desde la Secretaría de Hacienda, es que el año entrante
pues van a bajarle de 6% ¿a qué? A 3, a 2,5. Pues nada más, ¿Cómo le hacen? ¿cómo paras un tren que va a 250 kilómetros por hora de golpe y porrazo? Pues no se puede, es imposible. Es un gobierno que miente 100 veces al día, no veo por qué esto no sería una mentira similar. Simplemente no hay cómo, no hay manera. Eso que dijo Hacienda es una mentira total. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Bueno, finalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos pues decide que no puede seguir bajando las tasas de interés. El señor Jeremy Powell el día de ayer abiertamente dice, ¿qué tal si nos vamos esperando un muy buen rato? Porque el tema inflación en Estados Unidos y por supuesto en buena parte del mundo no cede a pesar de las medidas que se han tomado. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantendrá su tasa de referencia en un rango de 5.25 y 5.5% por sexta ocasión consecutiva y con una decisión unánime. El presidente de la Fed, Jeremy Powell, dijo que ve improbable un alza en las tasas por lo menos y estimó que la actual política económica es suficientemente restrictiva. Dijo que la actividad como tal, actividad económica, continúa su expansión. El aumento del empleo es fuerte y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. Reconoce que la inflación ha disminuido, pero sigue siendo alta y que pues no hay de otra. Dice claramente que la verdad es que pues hay cosas en las que más allá de ver una tasa de interés alta que pudiese controlar la inflación, llegaste a un punto en donde pues se necesita algo más. Porque pues dejar así la tasa como está ahora, pues nos va a tomar, dice ayer Jeremy Powell, mucho más tiempo para poder procesar, para poder regresar al 2% o por lo menos tratar de bajar la tendencia. Y creo que ahí es donde los mercados primero creo que no le entendieron nada. Todos dijeron, entonces no va a pasar nada, se fueron para arriba. Como media hora tarde, 2 horas. Y luego, de repente, a la hora que empezó a explicar de qué se trataba, que primero sale el comunicado, ¿no? Y entonces sí, que se mantiene la tasa, empieza a explicar y dice que la política seguirá siendo restrictiva, que no hay de otra. Entonces los mercados dicen, aquí se tronó la Francia. Está complicado, pero es literalmente lo que dicen los bancos centrales cuando realmente ven el panorama difícil y le dicen a los bancos, háganle como quieran, las tasas se van a quedar un buen rato allá arriba. Acuérdate de qué pasó cuando las tasas de interés empezaron a subir y luego, frente a la posibilidad de que bajaran hace un año, simplemente no bajaron. Muchos bancos empezaron a tener problemas serios, yo te diría hasta sistémicos, por haber hecho la apuesta de que bajaban las tasas de interés y a la mera hora no. Posiblemente podamos tener un escenario de esa naturaleza, pero con todo y todo, al presidente de la Reserva Federal dice, el riesgo de que la inflación no baje y se quede ahí permanentemente es mucho mayor que el riesgo de que la economía no crezca. Y pues la verdad es que con estas tasas de interés, ese es lo que nos dice Jerome Powell, seguimos teniendo una actividad económica que crece demasiado. No voy a bajar la tasa de interés porque si la bajo entonces se nos va a exacerbar el problema inflacionario. Y dice claramente, hasta que yo no vea datos de que el empleo empieza a ceder en términos de crecimiento, o sea, no veo una estanflación, no veo una recesión, pero si el empleo, la demanda es tan grande por empleo y no hay incluso posibilidad, porque menciona posibilidad de contenerla, porque menciona incluso a los migrantes, diciendo, pues este es parte del problema de inmigración que se tiene, porque no hablo de legal o ilegal, porque finalmente todos los que consiguen cruzarse del otro lado consiguen trabajo. Claro. Hay un mercado que está pues dispuesto, digamos, a contratar incluso en esas condiciones. Qué bueno que mencionaste la palabra mercado, porque yo lo que no entiendo es si los indicadores generales están compuestos por las cifras de diferentes mercados, pues que me explique las cifras de Starbucks y de Netflix y de todas las empresas orientadas al mercado interno de Estados Unidos en un primer trimestre horrendo. Todas traen números negativos. Pues no que la economía está tan bien en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando que no reflejan esos datos micro de las diferentes empresas que constituyen la macro, porque simplemente checa, pero no cuadra? Cuando cerró el año pasado, todo el mundo esperaba, ya en Estados Unidos, unas 5 reducciones de la tasa de interés en el año.
luego le bajaron que a 3, que a 2, y cuando llega esta decisión, ya había mucha gente esperando un alza, ya no reducciones, un alza en el resto del año. Entonces, cuando dice no le vamos a subir ahorita, todo el mundo feliz, y por eso la reacción de los mercados, y ya después entendieron esto de que a lo mejor sí la van a tener que volver a subir. Y entonces fue cuando se pusieron hacia abajo. Para compensar un poco esto, lo que hace la Reserva es empezar a reducir las restricciones que estaba teniendo en el mercado, y con la idea de bajar la tasa de largo plazo. Sí reaccionó hoy la tasa a 10 años, bajó tantito, pero bueno, al menos ya no sigue subiendo, porque esa es la que resultaría importante en este momento, más que la tasa de corto plazo, que las de largo plazo no sigan subiendo, porque esas sí te hunden, son las de las crisis sistémicas. Entonces vamos a ver si lo logran con esto. Yo no estoy seguro que el señor Powell esté logrando la mayor credibilidad entre los mercados. Ya todo el mundo se empieza a poner nervioso cada vez que va a hablar, porque pues dijo que iba a bajar la inflación, dijo que iba a bajar la inflación y no baja nada. Entonces no queda claro el origen de la inflación. Todo parece indicar es un problema en servicios, y ese problema en servicios está asociado al mercado laboral, que se distorsionó durante la pandemia y no se ha podido equilibrar. Entonces, se están generando empleos. Pues sí, pero ¿qué tipo de empleos? ¿Dónde están? ¿Por qué esos nuevos empleos no están generando una mayor demanda, como dice Ernesto, de los bienes de consumo tradicionales? Tradicionales quiere decir de los últimos 5 años. Por eso Starbucks y tal. Esos era lo que todo el mundo compraba. A lo mejor hoy están comprando aguacates y todavía no lo vemos, pero en principio, pues sí hay algo de preocupación. Pero ahí el tema es, si esta tasa de interés alta no mata, digamos, la compra, la inflación, ¿qué haces? Bueno, ¿Tú crees que si la suben? Ya empezó a caer el mercado de bienes raíces, que es el que debe iniciar el proceso de recesión, o cuando menos de aterrizaje suave, lo que tú quieras. Eso ya empezó a caer. A ver si con eso puede moderarse un poco esto. Pero algo que es muy importante es, si la tasa se queda aquí donde está el resto del año, esto destruye todos los pronósticos de Hacienda para lo que discutíamos del déficit, porque el costo financiero del gobierno mexicano es muy elevado por el déficit. Ellos esperaban que la tasa en México bajara a 8 puntos, está en 11 y ya no va a bajar, porque si allá no bajan, pues acá no puedes. O si la bajas, entonces le vas a pegar durísimo al tipo de cambio. Ok, pero además tienes aquí un doble problema. Tienes el problema de deuda interna, que la tienes... Y que tienes casi todo en deuda interna. E incluso lo que tienes en deuda externa, pues también tienes que estar pagando tasas relativamente altas. Pregúntale a Pemex. Ese es Pemex. El gobierno federal no tiene casi, pero Pemex... No es el cuento del gobierno federal. Pemex es el gobierno federal, ya no hay. Ya no hay, o sea, Pemex ya no funciona sola. No digas, porque se van a enterar y luego le van a cobrar más tasa al gobierno mexicano. ¿Tú crees? Le van a cobrar más. Es el único que puede garantizar, si lo tienes en bono basura, Pemex. ¿Sí? Junk bonds. Ok. Pero ¿por qué no pasa nada? Bueno, porque hay... tiene el aval del gobierno federal mexicano. Y es finalmente también lo que hasta ahora los inversionistas pues manejan como que pues ahí está la buena oportunidad, ahí está la estabilidad de México, por lo menos hasta ahora. No vaya a pasarle... Sigue habiendo un diferencial de tasas de interés que te deja el incentivo ya no de que entre más lana, sino de que no se vaya la que está. Eso número uno. Sigues teniendo bajísimo el déficit comercial, no te pesa. Sigues teniendo entrada de remesas, se empiezan a desinflar. Entonces, tienes un escenario en donde el tipo de cambio se tarda en reflejar. Pero tarde que temprano, cuando te alcanza el destino, no va a reaccionar así como bajó de 18 a 16. No, se vota, pero se vota rápido. No, lo único es el tipo de cambio está reaccionando como si fuera un activo más en la cartera estadounidense. Si uno se fija, por ejemplo, con las declaraciones de Powell y la bolsa de valores, el mismo movimiento es el que tiene el tipo de cambio, y por eso hoy está pues, fortaleciéndose, porque el mercado también le está yendo bien.
pero la expectativa de todo mundo es que el mercado accionario estadounidense empiece a caer de los 5,000 puntos en los que está Standard & Poor's 500, que baje a 4,900, 4,800 en el transcurso de los próximos meses. Y eso debería reflejarse en que el peso mexicano pues, se mueva a 17.50 o 18, pero para adivinar eso está aguas, porque está luego ahí. esas caídas también del mercado estadounidense pueden ser muy abruptas. El punto fundamental es que el crédito total en Estados Unidos está creciendo 0, pero el crédito en tarjetas de crédito sigue creciendo al 9%. Y eso sí es peligroso en el contexto de tasas de interés cada vez más altas. Hay quien decía, pues, este no es un escenario como el de 94, 95, definitivamente no lo es, pero hoy hay variables bastante más, a veces difícil de controlar, como sería el tema del endeudamiento interno, ¿sí? Hasta dónde puede llegar, y un tipo de cambio que pues está bien, se ha mantenido, pero ha llegado ya a niveles relativamente peligrosos en un momento determinado para la propia economía mexicana basada en la exportación, ¿no? Y súmale el invierno del patriarca que incrementa el nerviosismo. ¿Y Chinapa? Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11, 10 de la noche, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.